Me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios sobre el escrito de Lacan, su versión del sujeto y dialéctica del inconsciente freudiano. Es un escrito que en verdad fue pronunciado en 1960 en el Congreso de Royaumont y que por lo menos nos puede servir para aproximarnos a esto que hace referencia a la estructura y la praxis de un análisis, es decir, comenzando por decir que es la estructura la que va a hacer referencia a la práctica analítica y no al revés. Como primera medida, esto ubica que a Lacan le interesa la estructura que da cuenta del fenómeno. Así lo estudia incluso gracias al soporte de Clérambault con la noción de fenómeno elemental. Entonces, si hablamos de un sujeto desde la perspectiva del psicoanálisis, va a ser en relación a un saber, aclarando que ese saber, por supuesto, no tiene nada que ver con el saber de la ciencia, el saber científico. Se va a tratar entonces de una relación ambigua con ese saber. En tanto no refiere a ese saber científico, aparece subvertido, ¿no? En primer lugar, porque el sujeto del inconsciente subvierte efectivamente al sujeto de la ciencia, y no lo va a hacer de cualquier modo, porque precisamente a la ciencia a la que Lacan se va a contraponer es a la ciencia positivista y empirista. Entonces nos podríamos preguntar cuáles son las condiciones de una ciencia, que no podría ser específicamente las del empirismo. Dice Lacan, encontrándose en un segundo tiempo lo que de etiqueta científica se ha constituido ya bajo el nombre de psicología, como vamos a demostrar la función del sujeto tal como la instaura la experiencia freudiana, descalifica desde su raíz lo que bajo ese título, cualquiera sea la forma en que se vistan sus premisas, no hace sino perpetuar un cuadro académico. Lo que me parece interesante destacar de esta cita es específicamente esta crítica al criterio de unidad, esta crítica a la idea de que lo psíquico aparece revistiendo lo orgánico. Incluso, diríamos más, esa crítica respecto de la posición de un sujeto asociado al logos, ¿no? En este sentido va a ubicar una crítica del conocimiento como todo estado de lo propio, ¿no? Uno podría decir, el psicoanálisis justamente fundamenta que no hay autoconocimiento, ¿no? Fundamenta que no existe ese sí mismo al que se puede llegar en la vertiente de un autoconocimiento. Se va a servir entonces a partir de estas coordenadas de aquello que desde Freud se llamó el discurso de la histeria, ¿no? Ese discurso que Lacan formaliza a la altura del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, y que precisamente va a poner en cuestión, en relación, en diálogo, la perspectiva hegeliana, ¿no? Como aquella que permite el soporte de considerar la verdad como lo que le hace falta o como lo que hace falta al saber. Es importante esta distinción porque la relación entre el saber y la verdad en la enseñanza de Lacan va cobrando diferentes formas. No es lo mismo la relación que establece entre el saber y la verdad a la altura del seminario 1 que a la altura del seminario 17. Es decir, la idea de la verdad va a alcanzar su sello como una perturbación, ¿no? La verdad no es otra cosa, dice Lacan, sino aquello de lo cual el saber no puede enterarse de que lo sabe sino haciendo actuar su ignorancia. La relación que Lacan establece entonces entre el saber y la ignorancia en el seminario 1 va a cobrar un nuevo estatuto, un nuevo relieve, va a ubicarse de otro modo en ese discurso analítico en donde bien sabemos que el saber va a ocupar el lugar de una verdad en tanto y en cuanto lo que se realiza allí es la verdad como no toda. Entonces, si la verdad es precisamente eso que va a escapar al saber, ¿cómo hacemos para considerar que llevar la verdad al campo de la ciencia es volverla a su praxis, ¿no? En este sentido, es lo que retoma Lacan en este punto para ubicar que la verdad no es otra cosa,
¿no? No es otra cosa que el agujereamiento que se hace sobre el saber. Entonces, a partir de allí nosotros podríamos ubicar que con respecto a la consolidación, la conceptualización de este sujeto barrado, de este sujeto dividido, en un retorno al sujeto freudiano, podríamos decir, una noción que cobra fuerza es precisamente la de fading, ¿no? La idea de que el sujeto precisamente se va a producir como un efecto de la discontinuidad, del corte, en esa estructura lenguajera, ¿no? Donde precisamente lo real se introduce como discontinuidad, ¿no? Es allí donde en los huecos del sentido están los determinantes del discurso. Preguntas entonces como quien habla, ¿no? El sujeto no sabe lo que dice, y que de lo que se va a tratar en un análisis es precisamente de hacer jugar el significante elidido, ese significante oculto, ese que por su ausencia, precisamente, va a posibilitar la lectura o hacer presente allí donde el significante ausente produce efectos. En ese sentido, el discurso, si entendemos por discurso aquello que se articula en la dimensión analítica, en un análisis, no vale sino porque da traspiés, porque tropieza, porque en la sesión misma de lo que se trata es de la interrupción de ese falso discurso, porque lo que el discurso realiza al vaciarse es precisamente una pérdida, y esa pérdida va a ser referencia a ese desgaste de lo que en algún momento Mallarmé, por ejemplo, llamó eso que la gente se va pasando de mano en mano y en silencio. Tomo estas cuestiones porque lo que me interesa que podamos diferenciar acá es que el significante, lógicamente, además de que no es la palabra, marcará una diferencia fundamental entre quién dice, qué se escucha y aquello que es de la dimensión de la lectura. Para esto Lacan va a tomar la célula elemental, digamos, esa pequeña porción inferior del grafo en la que sitúa los matemas de escritura del significado del otro, el otro, y en ese movimiento de retroversión en la cual el mensaje le es devuelto al sujeto por el otro en su forma invertida. Se tratará entonces de construir aquí un tiempo que me gusta que pensemos como tiempo gramatical en la dimensión de la acción del sujeto. Y este tiempo gramatical es un tiempo que nos va a servir para pensar, incluso en otros términos, la diferencia entre el enunciado y la enunciación, la diferencia entre la demanda y el deseo, y fundamentalmente esto que se escribe como síntoma, entendiendo que el síntoma es el significado del otro, y en donde allí ese lugar de saber no sabido, aparece haciendo de borde precisamente en esa relación que el sujeto establece con el saber.